Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, me da mucho gusto ver que están en esta reunión muchos jóvenes estudiantes de la Escuela Superior de Economía. Es muy importante este tipo de pláticas, pero sobre todo esta conferencia magistral, que sin duda es para, en el marco del 70 aniversario de nuestra Escuela Superior de Economía, es una de las conferencias más importantes, porque hablar de este tipo de temas siempre son muy enriquecedores, pues no solo para la escuela, sino para las personas, para nosotros como seres humanos que convivimos todos los días, en el día a día, con todo el tiempo con personas, ¿verdad? Y entonces es muy importante. Muy bienvenidos todos a esta conferencia magistral. Bienvenidos todos a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Antes de comenzar, quisiera presentar a la doctora, que es justamente nuestra conferencista, a la doctora Carolina Hernández Calvario, para lo cual les pido un aplauso muy afectuoso, por favor. Doctora Carolina Hernández Calvario, muy bienvenida a la Escuela Superior de Economía. Esta es su casa. Nos da un placer tenerla aquí con nosotros y, si ustedes me lo permiten, les daré cuenta de lo que actualmente está trabajando la doctora Carolina. La doctora Carolina actualmente es una profesora investigadora de tiempo completo, lo cual nos habla de su integridad en la academia y evidentemente en la investigación, en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Ella prácticamente inició este proyecto desde el año 2017. Ella es estudiante del doctorado en Economía, en el posgrado de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Los efectos de los cambios tecnológicos y económicos sobre las condiciones de trabajo en las industrias siderúrgicas y automotriz en México. Como podrán ver, pues es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Los cambios tecnológicos, pero sobre todo económicos, que es parte de lo que nosotros prácticamente abordamos en nuestro plan curricular como economistas. Es muy importante, es fundamental. Y obviamente la maestra pues tiene una visión, la doctora tiene una visión pues muy completa y que pues más adelante estaremos invitando para otro evento. Tiene la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2015, con la tesis Alternativas de la Política Económica para hacer frente a la actual crisis en economías periféricas, caso de México y Colombia. Cabe destacar que la maestra egresó de la maestría con mención honorífica. Tiene la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, con la tesis La inviabilidad e inconsistencia de la autonomía del Banco de México y su política. Experiencia laboral, ella ha trabajado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México como profesora de asignatura y más adelante como profesora titular. Organización, ha trabajado también en La Jornada de Zacatecas como columnista en el periodo 2013-2014 y ha realizado análisis de la realidad actual e histórica de México y el mundo. Cuenta con diversos diplomados y cursos de actualización en diferentes instituciones, y sus investigaciones se concentran en el análisis de las transformaciones en el proceso de trabajo en la industria mexicana y sus efectos sobre las relaciones laborales. Como podemos ver, la doctora pues tiene una amplia trayectoria en estudios muy completos y muy concretos en economía, para lo cual pues es muy importante que en esta conferencia, si hubiese alguna pregunta respecto de la disertación de la doctora, es muy importante que ustedes anoten sus preguntas para que al final hagamos las preguntas correspondientes y contestemos si hubiese alguna pregunta que se hiciera. Y bien, pues vamos a iniciar con la conferencia magistral, La importancia de la mujer mexicana
en el siglo XXI. Le cedo la palabra a la doctora Carolina Hernández Calvario, a la cual nuevamente le doy la más cordial bienvenida a la Escuela Superior de Economía. Maestra, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy bonito día. Quiero agradecer enormemente la invitación que se me hace. Es la primera vez que estoy aquí en la Escuela de Economía del Politécnico, una de las instituciones más importantes del país, y quiero hacer mención porque ustedes que están todos los días en estas aulas, a veces como que se desdibuja esa importancia, ¿no? También quiero expresar lo inmensamente afortunada que me siento de estar compartiendo con compañeras que han impulsado una red que es muy de vanguardia, la red de género de esta Escuela Superior de Economía, especialmente la invitación que me hizo la maestra Gabriela Ramírez. Y pues la conferencia la pensé en 3 ejes. Como ya acaba de indicar aquí el doctor Jesús, mis temas de investigación van muy vinculados con las condiciones de trabajo y con la industria y los procesos cíclicos que tienen a la crisis, pero cuando se me hizo la invitación de hacer una charla desde esta red para compañeras, para que reflexionara mi experiencia, pues pensé que bien podría organizarse en 3 puntos. El primero, hacer un homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la historia conocida me han inspirado, y pongo mucho énfasis en la historia conocida porque ustedes ahora lo verán. En un segundo momento hablaré del papel de la mujer en la conformación de una nueva ciencia social. Los economistas somos científicos sociales, o nos estamos formando con esta disciplina, y pues hay que resignificar no solo nuestro aprendizaje, sino también el diálogo con otras ciencias. Y en un tercer momento hablaré de los retos de la mujer economista en el siglo XXI. Parecería que es algo que no se ha hablado a pesar de que ya estamos en la tercera década, pero creo que es momento de que encontremos pues nuestro papel histórico, y es lo que yo les quiero compartir aquí a todas ustedes. Comenzaré con el reconocimiento de la mujer a lo largo de la historia conocida, porque cuando se me hizo la invitación para participar en esta charla, lo primero que hice fue tomar conciencia del lugar desde donde comenzarían mis reflexiones. Soy una mujer producto de grandes luchas históricas, esas luchas que hoy me permiten pues tener el currículum que se acaba de exponer, ser profesora e investigadora de una de las universidades más importantes del país, y que se me invitara a platicar y exponer mi experiencia aquí con ustedes. Eso no es gratis, eso viene de muchas luchas. Esto que en apariencia parecería un ejercicio simple de ubicación, considero que encierra una complejidad definitoria de nuestras ciencias sociales, y es la toma de conciencia de que las investigadoras y los investigadores y los actores sociales, políticos y culturales estamos mutuamente relacionados, es decir, somos constitutivos el uno del otro. O sea, es muy importante que nosotros ubiquemos estos desplazamientos epistemológicos que voy a desarrollar en el segundo punto, pero que veamos desde dónde vamos a partir nuestras reflexiones, nuestras investigaciones, nuestra vida profesional. Es por ello que no me permití comenzar esta conferencia sin compartirles que fue inspirada en las mujeres cuyo trabajo aún falta por reconocer. Estoy pensando, por ejemplo, en Eduana, esta brillante poeta y sacerdotisa de la antigua Mesopotamia, a quien hoy, a más de 4000 años, la racionalidad moderna no le alcanza más que para llamarla la Shakespeare de la literatura sumeria, porque escribió 1500 años antes que Homero una obra titulada bajo una autoría. También estoy pensando en Aspasia, a quien Sócrates reconocía como maestra, pero que en nuestros textos de educación básica su nombre ni siquiera aparece. También estoy pensando en Praxágora, esta valiente ateniense que logró instaurar un régimen social de corte comunista igualitario en una Atenas dominada por hombres, pero que en nuestros textos tampoco aparece. O bien en la rebelde Medea, esta filósofa que planteó contundentes cuestionamientos en torno a la maternidad y defendió en todo momento el derecho de las mujeres de perseguir la sabiduría.
También pienso en las feministas de la época victoriana, por ejemplo en Harriet Taylor, quien escribió La esclavitud femenina en coautoría con su esposo John Stuart Mill, seguro lo ubicamos, pero en la portada del libro solo aparece el nombre del famoso economista. Pienso en las mujeres Marx, en Jenny y Eleanor, estas heroínas que pasaron por encima de las ruinas de la teocracia prusiana y de la aristocracia inglesa, y durante su lucha han contribuido a sepultar las ruinas de la tecnocracia capitalista. Estas líneas, como pueden ver, van dirigidas a reconocer a todas las mujeres a las cuales la historiografía económica no ha dado su lugar o incluso ha omitido de la memoria histórica de los movimientos sociales, de la clase trabajadora de las distintas épocas, como si eliminando sus nombres de las narrativas se pudiera conseguir la aceptación de que la historia solo ha sido hecha por los hombres y que nuestras referentes femeninas nunca hubieran existido, como si Ana Ilichna Yelizarova o María Ilichna Ulianova solo hubieran sido las hermanas de Lenin y no sus camaradas de lucha también, así de armas, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que nosotros ubiquemos que el goce de todos los derechos que ahora nos resultan elementales, como es la independencia económica, el divorcio, el voto, o más recientemente el derecho a tener la opción a abortar, hubieran sido ajenos a las prácticas y a toda esta conciencia que han tenido las mujeres. En México tenemos a nuestras Adelitas, ¿no? Aquí la historiografía también tiene que resignificarlas. ¿Por qué? Porque con su lucha nos han enseñado que los hombres no han podido, y está bien porque es parte de toda esta integridad, hacer una lucha tal cual contra el sistema que tenemos, en el sentido de que hay una división al interior, ¿no? Ellos no pueden solos cargar sobre sus hombros el peso de estas responsabilidades. Así que, hecha esta necesaria mención, es que voy a proceder a desarrollar el segundo punto que pensé para esta conferencia, y es el papel de la mujer en la conformación de una nueva ciencia social. Porque todos y todas ubicamos que estamos en un momento histórico. Abrimos un diario y nos damos cuenta de que hay movimientos en nuestra historia, ¿no? Pero también vemos que nuestros fundamentos epistemológicos se están reestructurando. Cada día surgen nuevos cuestionamientos en torno a las relaciones del conocimiento que imperan en las ciencias sociales. Seguro las y los aquí presentes han escuchado hablar de los giros epistémicos que están surgiendo en nuestro continente. Estoy pensando en este giro que trasciende incluso el continente, en el mundo, el giro ambiental, el giro epistemológico ambiental, o el giro epistemológico decolonial, que sí es de nuestra región del sur, o el giro feminista. Estos nuevos cuestionamientos tienen que ser abordados de manera muy rigurosa desde las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque veamos su historia. El ambiental va a surgir de la necesidad de pensar el entramado de las relaciones mundo-vitales que buscan generar una nueva ética política dirigida a fomentar una relación distinta entre el ser humano en sociedad, pero también el ser humano con la naturaleza. Aquí hay autores maravillosos que yo estoy descubriendo, sobre todo con la pandemia, cuando teníamos muchas dudas y queríamos entender en dónde estábamos, y que se los comparto pues para que también a ustedes les sirva como punto de partida para estar al tanto de estos temas. Estoy pensando en autores como Arturo Escobar, Leonardo Boff, Francine Kelamer, o autoras magníficas como Oyeronki Oyewumi, que nos invitan a romper con una lógica que de entrada estaba subordinando la naturaleza a las relaciones de mercado impulsadas por el ser humano. Y estas autoras y autores, con una sólida formación histórica, han contribuido a desmantelar esas afirmaciones que durante muchos años se presentaron como irrefutables y que iban dirigidas a ver al capitalismo como un orden social que funciona de manera natural, en términos de individuos, en términos de mercado. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco a economistas así con esta perspectiva muy neoliberal que no se sientan siquiera incómodos
hablando de lo que se llama la naturaleza humana y atribuyéndole a esta supuesta naturaleza rasgos egoístas, agresivos, competitivos, individualistas o ahora, como la sesión nos demanda, patriarcales, ¿no? Para ese tipo de economistas parece que nunca hubieran existido las pensadoras y los pensadores que con sus trabajos fueron más allá de esta caracterización humana, más allá de estos supuestos. Yo lo menciono porque tenemos que leer todo y tenemos que reflexionar y tenemos que refundar nuestras ciencias sociales, como muestra el capítulo 1. Y por eso es muy importante el diálogo. El giro epistemológico que se propone desde lo decolonial tiene como propósito resignificar el sur global. El sur entendido como esta metáfora que busca darle voz a todas y a todos los excluidos del mundo occidental en el que vivimos, como expresión de una política colectiva que busca combatir las formas existentes desde un posicionamiento solidario en contra de las expresiones de discriminación y exclusión social impuestas hasta el momento. Se concibe como un giro epistémico porque se contrapone con la idea de una historia universal y de una cultura ejemplar. La historia, todos la conocemos, occidental, y pues toda este imaginario de un sujeto que tiene características de esta región. Yo no sé ustedes, pero cuando ven el mapamundi o estos mapas del mundo entero, generalmente creemos que nuestra historia solo surge en un pequeño territorio, ¿no? Cuando te hablan de historia universal, empezamos con los griegos, los romanos, y después nos vamos con los ingleses, los franceses, con Estados Unidos y más. Pero pues el mundo es mucho más vasto, ubíquenlo nada más en términos espaciales. Entonces, aquí llaman la atención las propuestas que surgen. Algunos autores las nombran como epistemologías del sur. Estoy pensando en un autor muy conocido ahora que se llama Boaventura de Sousa Santos. Pero también hay quienes la concibieron como epistemologías de la conciencia histórica o del presente potencial, como Hugo Semmelmann. O filosofías de la liberación, como Enrique Dussel y Juan José Bautista, que en días recientes estamos también recordando que hace un año partió. Pero también están las teorías de la subalternidad, que se proponen con Aníbal Quijano. Y las mujeres que también están aportando a este diálogo y que presentan trabajos realmente fenomenales, que les recomiendo que lean, son autoras como Katia Colmenares, Karina Ochoa, Angela Davis, por mencionar solo algunas. Paso al giro epistémico feminista, que nace del reconocimiento de la imposibilidad de separar de los análisis de opresión la clase, la raza, el género y toda esta cultura que los envuelve, que algunos llaman cultura patriarcal, cobrando especial relevancia el tema de la gratuidad del trabajo que realizan las mujeres y las diversas violencias de las cuales pues son víctimas o este control social. Estos tres ejes son los que más han impulsado el estudio de una economía feminista, pero que van también más allá, apenas estamos enunciándolos. Por eso es muy importante que haya nuevas generaciones que vean hasta dónde nos estamos quedando nosotros, la generación que precedió, para que ustedes tracen sus líneas de investigación. Las profesoras que hoy nos hacen el favor de acompañarnos saben mejor que yo que hay muchas formas, bueno, ahorita se están combatiendo muchas formas de burkas, ¿no? No sé si ustedes tengan esta imagen de la vestimenta de las mujeres que usan cuando salen a la calle en países islámicos, que les cubren el cuerpo y les cubren la cara por completo, ¿no? Entonces hay muchas formas de burkas, por eso nosotras debemos ubicarnos y debemos visibilizar nuestros pensamientos. O sea, salir a la calle, pero también estudiar muy duro en las bibliotecas, estudiar muy duro en nuestras casas, porque por fortuna para ustedes, esas burkas ya no son tan visibles. Hubo un tiempo en el cual se había invisibilizado el trabajo de las investigadoras o de los investigadores. En un ejercicio de curiosidad casi morbosa, me puse a ver las tesis que se habían dirigido de economía
y en las referencias bibliográficas parecería como si las mujeres nunca hubieran escrito, ¿no? O sea, toda la bibliografía es de hombres, y yo dije, ay, caray, o nos están invisibilizando, o de plano estamos pensando nosotros en otros temas como la cocina o los niños, o qué está pasando aquí. Entonces hay que ubicar qué es lo que está pasando y cuáles son los retos a afrontar. Como parte de estos retos, y ya pensando más en la ciencia económica y en este camino que tenemos que trazarnos nuevo en el siglo XXI, les digo que desde la ciencia económica hay muchísimo que aportar, comenzando por el diálogo que urge entablar o fortalecer con otras disciplinas. Por ejemplo, mucho se habla de, y hasta de manera indistinta, de la explotación, de la dominación y de la opresión, pero nos hace falta tratar estos puntos con mucho más rigor. Desde el lado de la economía, nosotros vemos en los textos clásicos del siglo XIX y que se fueron desarrollando en el XX, que la explotación es el intercambio desigual del valor, ¿no? Lo hemos visto ahí con textos como Marx. Y esto es lo que permitió a nuestra disciplina económica erigirse como ciencia, estudiar qué hay detrás de los precios de las mercancías. No es una cuestión de azar, hay algo en torno a lo cual van girando, ¿no? Entonces valores y precios fue lo que permitió a William Petty y después a Adam Smith, pues, hacer de nuestra ciencia, hacer de nuestra disciplina una ciencia, ¿no? Con este conocimiento empírico y también abstracto. Desde la ciencia política, pues podemos entender qué es dominación, como este intercambio desigual del poder. Y vean, ya hablamos de intercambios desiguales. Del valor nos corresponde a los economistas, a los politólogos de la dominación, del poder, y a los sociólogos el intercambio desigual de reconocimiento que se tiene, ¿no? O sea, ¿cómo nos reconocemos? ¿Cómo intercambiamos nuestro reconocimiento? Tiene que ver con la sociología, cómo intercambiamos el poder, o nuestras relaciones de intercambio vinculadas con el poder, tiene que ver con la ciencia política, y el intercambio desigual del valor tiene que ver con la ciencia económica. Para estos análisis, ustedes se pueden ir dando cuenta que se requiere de la ética que es esta ciencia derivada de la filosofía que nos ayuda a pensar nuestras premisas, nuestros fundamentos, incluso nuestras metodologías. No confundamos ética con moral, por ejemplo, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, corresponde a la moral y es un comportamiento individual. Pero la ética es la ciencia que se encarga de estudiar los comportamientos morales en sociedad. Entonces, ¿cómo planteamos nuestras premisas? ¿Cómo planteamos nuestros principios metodológicos? Es fundamental. Sobre todo si tenemos como reto resignificar el papel histórico que ha jugado la ciencia en su conjunto. No podemos seguir con planteamientos científicos que solo van dirigidos a justificar o a fundamentar una racionalidad que ha legitimado este tipo de expresiones que estoy aquí enunciando. Para estos propósitos, por supuesto que también tenemos que acercarnos a la historia, ya que esta ciencia nos va a ayudar a integrar los procesos simultáneos, es decir, a entender cómo el hombre y la mujer fueron humanizando la naturaleza y las relaciones sociales que de esta actividad se desprenden. Por ejemplo, cómo se han ido modificando las relaciones de producción, de ahí que yo estudié la manufactura, pero también cómo se han ido modificando las relaciones de distribución, de consumo u otras formas de cambio. Todas ellas reflexiones que dan origen a nuestra ciencia social. Por eso contamos con el desarrollo y la necesidad de recurrir a ellos de importantes pensadores. Por ejemplo, desde 1848 se presentan tratados muy interesantes que nos ayudan a documentar la forma en la que se ha creado la división del trabajo entre hombres y mujeres en cuanto a la procreación de la familia, y el desarrollo del antagonismo que ha derivado de estas estructuras ya a nivel clase. Y vean cómo podemos ir trabajando con un método en distintos niveles, cuáles son las relaciones al interior de la familia y cómo se expresan en la sociedad y cómo se expresan en un Estado.
La propuesta que traigo, pues con el ánimo de incentivar esa curiosidad que quiero compartirles, es que discutamos a profundidad los textos que abordan la vida y las condiciones de clase de la mujer trabajadora. Leamos las obras de nuestras pensadoras clásicas en el tema, como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai. Estas mujeres que en su tiempo fueron acompañadas de otras miles de mujeres soviéticas y gracias a ese trabajo lograron la primera legislación sobre seguridad social en el mundo que incluyera también a las mujeres. Sus notables esfuerzos por socializar la protección de la maternidad y de los recién nacidos les provocaron a ellas fuertes y disparatados ataques, pero a nosotros la posibilidad de vivir en mejores condiciones o incluso de poder vivir. Con esta inspiración considero que las mujeres economistas hoy tenemos frente a nosotros importantes retos. Uno que a mi consideración es central es reflexionar acerca de las transformaciones entre la familia y el Estado, como les dije hace un momento, ya que bajo las relaciones de producción capitalistas, la familia de la clase trabajadora se transformó. Los miembros ya se organizan de forma diferente y no solo por el cuestionamiento en torno a una idea única de familia, en la cual el hombre tenía esta figura de padre-amo, cuyas verdades o cuyos postulados no eran discutibles por los demás miembros, sino también porque las relaciones de producción capitalistas han convertido a la mujer en una trabajadora asalariada, pero no la han liberado de las labores de ama de casa y de madre. Esto es importante. Pensemos, por ejemplo, en esta condición. Nuestra tarea es reflexionar los cambios que se han producido en la vida familiar y su relación con los cambios del Estado. Si en los hogares de hoy en día, tanto el padre como la madre pasan la mayor parte de su tiempo en un trabajo, realizando una producción que no les reconoce su trabajo muchas veces, de ahí los bajos salarios, por eso hay que ver las relaciones de intercambio del valor. El desafío que hoy tenemos es proyectar los posibles escenarios surgidos de esta transformación e impulsar los que más favorezcan a la clase trabajadora en su conjunto, con especial atención, por supuesto, a las mujeres trabajadoras, un sujeto que fue invisibilizado. A este respecto, brillantes mujeres en un momento de grandes transformaciones y asumiendo un papel protagónico en su contexto histórico, que estamos hablando de hace 100 años, 1917 que comienza su revolución hasta todos los años siguientes que hacen sus transformaciones, propusieron estas mujeres soviéticas uno de los proyectos más ambiciosos no solo de su época, también de la nuestra porque aún no se ha concretado, que consistió en sustituir los trabajos individuales domésticos en una forma de relación en la que se creara un sector especializado en actividades domésticas. ¿Para qué? Para que las mujeres trabajadoras pudieran gozar de una condición que ya gozaban las mujeres de otras clases sociales. Me estoy refiriendo a su liberación de la carga que representa la realización de las labores domésticas, incluida el cuidado de los niños. De ahí que surgieran estos trabajos remunerados dirigidos a hacer actividades domésticas, que no los hicieran las mujeres, o de ahí que surgiera por primera vez en la historia de la humanidad guarderías del Estado, porque las mujeres tenían que ir a trabajar y tenían que cuidar a sus hijos y estas actividades se contraponían. Por eso veamos la relación entre la familia y el Estado y cómo las y los economistas podemos repensar estos temas. La pregunta de partida que ellas se hicieron en su momento fue ¿por qué la trabajadora asalariada debe extender su jornada haciendo tareas domésticas y además sin pago por las mismas, cuando podemos hacer que estos trabajos sean sociales y estatales? De ahí que la respuesta no solo se constituye al interior de las familias, sino que trasciende al Estado, porque como ya les mencioné, tuvieron como resultado la creación de guarderías y además lograron que al menos 2 años se impulsara un proyecto en el cual hubieran comedores
comedores comunitarios. Más de 1 millón de trabajadores podían ir a comer saliendo de su jornada de trabajo y a su casa sola a descansar, tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, es hacer social un trabajo que ahora se presenta como individual y no reconocido. Pensemos también que desde el tiempo conservación de carne, la preparación de alimentos que pudieran mantenerse en conservación. Recordemos que en el tiempo de las abuelas no existían refrigeradores, entonces cómo conservaban los alimentos era un trabajo importante. Los fermentados, las bebidas o las velas, que tampoco había energía eléctrica, ¿no? Todos estos productos que ahora ubicamos como mercancías fueron hechos en un tiempo por las mujeres. Pero cuando se da este cambio en la relación social, cuando ya la mujer se vuelve asalariada, ¿qué sucede? Sigue realizando las mismas actividades en muchos de los casos, pero ahora los productos que realiza ya no le pertenecen y el salario que reciben es para intercambiarlos por estos productos, ¿no? Que son básicos, porque ¿en qué gastan las mujeres trabajadoras? En mantener a su hogar, la familia, en seguir comprando ya no velas, pero sí pagando luz, ¿no? Ya no comprar estos frascos para fermentar, pero sí comprar el yogurt o la carne o todos estos productos que necesitamos. De ahí la importancia de resignificar el valor de las actividades que las mujeres realizan al interior de los hogares. Solo para compartir un dato, Nadine Gassman, la actual presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, en una conferencia titulada La participación laboral de las mujeres como eje de desarrollo económico, señaló que a nivel nacional las mujeres dedican 40 horas a la semana a sus labores domésticas, es decir, una jornada de 8 horas diarias y no hay remuneración porque el trabajo que no se reconoce es trabajo que no se paga, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que pensar incluso la categoría trabajo y trabajo productivo e improductivo, como fue la discusión de los economistas clásicos. Trabajo productivo para reproducir el sistema o trabajo productivo para reproducir a la sociedad. Es como una discusión de corte ético que se presenta en nuestra ciencia. Por eso es que yo quiero resaltar la importancia de la distinción de los niveles de abstracción sobre las cuales pues hacemos nuestra reflexión. No es lo mismo pensar en la palabra mujer que pensar en la categoría mujer trabajadora, por todo lo que yo les acabo ahorita de enunciar. El uso correcto y riguroso de nuestras categorías y su necesaria evolución también es muy importante, porque cuando hablamos de mujer pensamos en algo súper abstracto que no tiene forma, ¿no? Pero cuando ya pensamos en mujer trabajadora, seguro piensan en sus madres o sus hermanas o en ustedes mismas. Entonces hay que ver cuál es el nivel de abstracción sobre la cual vamos a hacer nuestros análisis, porque cuando hablamos de mujer trabajadora, pues ya se le atraviesa la condición de clase y esto nos lleva a resignificar al sujeto de estudio que tenemos desde la ciencia económica. También nos permite superar la simple descripción cuantitativa que muchas veces se hace de nosotras. No digo que no sea importante que nos asumamos como parte de las 22 millones de mujeres que hoy trabajamos en este país, ni que no nos cuestionemos por qué somos más expuestas al empleo informal con el 56% según los datos del ENOE. Lo que pretendo es que nos analicemos en toda nuestra complejidad, que cuando hablemos de mujer trabajadora se tenga plena conciencia de que somos un sujeto producto de relaciones sociales en las cuales estamos nosotros también inmersas. Es como yo les digo a mis alumnas y mis alumnos, cuando no sepan cómo plantear un sujeto de análisis, recuerden que los sujetos son resultado de relaciones sociales específicas. No es que primero surge el sujeto y después analicemos las relaciones, no, al contrario, de forma muy simple y hasta un poco chusca, siempre les digo y hasta lo repiten, de que el crimen genera al asesino, no a la inversa, ¿no? Nadie nace siendo asesino, sino es una relación particular la que genera un nuevo sujeto. En ese sentido, pensemos siempre como científicos sociales cuáles son las relaciones sociales que dan origen al sujeto y ya después podemos definir y caracterizar de forma mucho más rigurosa pues a nuestro sujeto de estudio. Tomar conciencia de quiénes somos y de dónde venimos
Es la base sobre la cual vamos a ir elaborando cada día nuevos análisis sociales con una profunda honestidad intelectual. Y esto nos lleva a que no omitamos pues también el análisis o la variante política de nuestros análisis económicos sociales. Caray, cuando leemos a Adam Smith, el llamado padre de la economía, él nos dice que discutir economía sin discutir política, más que una locura, es un absurdo. Pensemos que nuestra ciencia surge como economía política, pensemos en que la obra más representativa de nuestra disciplina, La riqueza de las naciones, se pensó como un tratado de ética, ¿no? Decir hacia dónde vamos, por eso hay que retomar estos elementos. Y pues hay que romper con esta ideología que prevaleció durante las últimas décadas de una falsa despolitización, porque la economía sin política solo genera en el mejor de los casos argumentos dirigidos a mantener, autorizar, legitimar y hasta proteger intereses que son ajenos a nuestra clase y a nuestro género. Nuestra tarea como científicas y como científicos sociales es la de superar las relaciones sociales que nos mantienen en toda la situación, el fenómeno social que ahora nosotros podemos identificar que es perfectible. Por eso, para pues comenzar el diálogo, ya que introduje, me gustaría cerrar esta intervención diciendo que tenemos muchos retos, pero estos retos se tienen que asumir con alegría y con convicción. No hay que seguir reproduciendo esos escenarios fatalistas en los cuales ya nada puede cambiar, porque si nada puede cambiar, les aseguro que yo me pondría a leer literatura que me fascina y diría, ¿para qué estudio economía si todo esto está igual? Mejor yo, hay una novelita, una nueva edición de Thomas Mann o las mujeres que ahora están escribiendo, pues está fenomenal. Pero no, o sea, todo podemos cambiarlo porque son relaciones sociales. Y ahí es donde nosotros como economistas tenemos que ver pues nuestro punto de aporte o nuestra vocación o nuestra función social que tenemos, ¿no? Entonces, con alegría y convicción, porque con esa alegría que nos ayuda a recordar a la temida y revolucionaria Safo, otra gran revolucionaria, quien hace 30 años profesara una frase que a mí me estremeció. Hace 30 siglos Safo, en el marco de toda esta opresión que sufría y la violencia llevada al extremo, dijo, yo afirmo que alguien se acordará de nosotras. Y es por eso que quise comenzar la intervención recordando a todas estas mujeres que de repente no los tenemos en nuestros registros. Entonces, sí, Safo se le hizo. Aquí en el Politécnico estamos recordándolas y nos llena eso de alegría y también de convicción. Esa convicción que nos heredaron las mujeres que acabo de enunciar y muchas otras más que las acompañaron y muchas otras que revolucionaron aspectos sociales de los cuales era necesario evidenciar en los siglos XIX y XX, y busquemos seguir trabajando por una sociedad que sea libre de todo tipo de privilegios. Los privilegios que derivan del nacimiento, como el sexo entre hombre y mujer, pero también los privilegios que derivan del tipo de propiedad con la que nos relacionamos, o sea, los privilegios de clase. Y pues con esto cierro, les agradezco mucho su atención y pues quedo atenta a las preguntas que ya nos dijo aquí el doctor Jesús Enrique que por favor hicieran. Como pudieron darse cuenta, la exposición, la verdad es que nos pudiéramos quedar otras 2 horas y es un tema muy interesante. Fíjense cómo la perspectiva, evidentemente, de una mujer preparada, de una mujer, de un economista, con una visión obviamente muy integral, con una visión política, con una dimensión económica, con apreciación de los términos, con un lenguaje muy claro, nos habla exactamente de lo que todos nosotros deberíamos estar todos los días tratando, abordando, pero sobre todo poniendo en práctica. Es muy importante. Entonces surgen muchas preguntas, pero bueno, vamos a resolver algunas de las que ustedes tengan.
Alcen la mano, por favor, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Y háganlo sin miedo. Adelante, por favor. Alcen la mano. ¿Quién? Adelante. La primera pregunta acá. Para que se animen. Anímense. Sin miedo. Allá está Marta. Ese intercambio nos hace falta después de tanto encierro, ¿no? Bueno, son dos preguntas. Ahorita escuchándote en la parte política y la parte histórica, que me encantó tu conferencia, Caro, te felicito, sacaste filósofas que aquí que se da epistemología no las hemos estudiado. Yo creo que es parte, aquí que está el maestro Morales, meter mujeres en el área de epistemología, ¿no? No están. En la unidad 1 no se encuentra. Entonces ahorita nos diste una reflexión muy buena con las autoras, que creo que nada más había escuchado a Medé. Aquí una es se está dando cambios en la cuestión de la mujer económica, política y social, tanto a nivel internacional como nacional, como que se ve un reflejo, ¿no? Si llegan presidentas, si llegan jefes de Estado, si llegan ministras, secretarias de Estado, o sea, una gran variedad. A lo mejor, no sé si tengas la bolita, pero es tu opinión. Estamos a la mitad del camino, más rebasando el camino. Si llegara una mujer como candidata, ¿podrían mejorar los logros esperados? Por ejemplo, tú comentaste las relaciones laborales, pero otro punto importante son los salarios justos, ¿no? Hay estudios de que cada hombre gana 100 pesos y la mujer gana 70, aunque se quede más tiempo, aunque llegue puntual y cheque, hay una reducción salarial importante, lo que tú comentabas del valor. Entonces, lo que falta, si llegara una mujer, podría irlo empoderando más, porque sabemos que pues si llega una mujer es complicado, y si las cámaras no están muy de acuerdo es más complicado. Entonces, ¿cómo tú vislumbras si llegara una mujer para el próximo sexenio? El otro comentario es, tú acabas de comentar el papel de la esposa de Stuart Mill, que bueno, no la nombra, no la cita, siempre estuvo, por así como diríamos, atrás, no al lado. Aquí se dio como que un cambio con el Premio Nobel 2019, que sale el matrimonio, ¿no? Y incluso ella creo que dio más entrevistas a esta Esther que su mismo esposo. Ya se verá una apertura más del pensamiento de que ya la mujer no esté atrás, sino que esté adelante, y que en este caso el Premio Nobel, bueno, que es de economía, pues ya haya tomado esa postura, y pues yo lo vi como un igual, ¿no? Están los tres como un igual. Aquí no hubo adelante o atrás, como un igual. Entonces me gustaría saber tu opinión. Gracias. Primero respondo y después le damos ahí para que tengan más de dónde sacar, para que tengan más ahí de la... Pues, a ver, respecto a la primera pregunta, en efecto, hay muchas filósofas y se ven en la antigüedad, porque estas formas de relacionarnos en las cuales las mujeres eran más discriminadas o somos discriminadas tampoco tiene tantos siglos. O sea, hace miles de años las mujeres tenían un papel relevante. No sé si ustedes hayan visto, incluso trato de dialogar, esta serie de Vikingos, ¿no? Donde la mujer Legarta era fuerte y nadie cuestionaba su fortaleza, a menos que la visión de Netflix, ¿no? Pero habían vikingas fabulosas. Aquí en México también teníamos importantes mujeres que representaban valores fundamentales o dioses, ¿no? Vayan al Museo de Antropología y vean cuántas mujeres cuántas representaciones no son femeninas y asociadas con la guerra, asociadas con la vida, asociadas con todos estos elementos clave de la sociedad. Esta relación en la cual no es de pares tiene no más de 1000 años. Por eso, si queremos ver el papel de las mujeres, hay que irnos un poquito más allá. Yo las recordé porque leí apenas una obra de una lingüista que es todo un bestseller, que es Irene Vallejo, donde hace la historia del libro, que también es muy bella esa historia, ¿no? Se llama El infinito en un junco,
y pues obviamente habla de los libros desde que se escribían en el Junco, después en Pérgamo, que se volvieron pergaminos, y bla, es una historia larga pero entretenida. Y menciona, por supuesto, a las mujeres que escribieron, y yo dije, a ver, ¿quiénes son? Vamos a ubicarlos, y de ahí pues fui desarrollando la curiosidad. Por eso es que se los compartí, para que también ustedes vayan agarrando camino y vayan poniéndose a estudiar. Respecto a las mujeres candidatas, supongo que te refieres a candidaturas presidenciales, ¿cierto? Claro. Es muy importante también que tomemos conciencia. A ver, las mujeres no hemos tomado muchos puestos de representación, ni popular ni administrativa de importancia, porque hay discriminación. Pero cuando una mujer llega, o sea, esa mujer siempre va a llegar con la convicción de que tiene que hacerlo no solo bien, sino súper bien, porque todos los ojos van a estar alrededor de ellas. Seguramente lo pueden ver aquí los compañeros. Si viene una nueva compañera, saben que viene con todas las ganas, y además no saben cómo lo hacen porque tienen que cuidar al hijo, tienen que cuidar a otras cosas, pero viene como con una conciencia de que el trabajo puede estar más expuesto. A veces, si un mismo trabajo malo hace un hombre, pues dices, ay, ya la normalidad. Pero si lo hace una mujer, lo mismo malo, es todo un escándalo, ¿no? Entonces, me parece que eso puede servir en términos muy generales, pero cuando son temas presidenciales hay que ver directamente las propuestas, hay que ver las trayectorias, hay que ver qué es lo que se está, pues, ahora sí que proyectando como parte de las gestiones. Además, yo sí creo que en momentos en los cuales en México hemos tenido una imagen como de mucha muerte, de mucha violencia, de no reproducción social, me parece, ya es como una hipótesis, así que tómelo como tal, que pues la energía femenina es muy de pulsión de vida, ¿no? En los hogares, cuando estuvimos en pandemia, pues las mujeres eran las que sacaban muchas veces la casa. No digo que los hombres no, pero lo que digo es una energía femenina. Todos y todas tenemos energía femenina y masculina, ¿no? Entonces, las repulsiones de vida a mí se me hace que van más asociadas por comentarios que, más bien conferencias que he visto en otras disciplinas de las cuales no soy experta, pero se las menciono. Los premios Nobel, eso también es súper bonito. Hace una semana terminé también, es que lean novelitas, les ayudan mucho. Hay una novela, y más que ahora las mujeres están leyendo, están escribiendo mucho, ¿no? Y se leen rapidísimo un fin de semana, porque si no uno se vuelve loco. O sea, a mí me gusta mucho la economía, estudié matemáticas, ese pensamiento abstracto, pero si no me desconecto un poco y me voy a la literatura, siento que colapso. Entonces, Rosa Montero tiene una novela cortita donde habla de la vida de Marie Curie y te menciona pues todo lo que pasó a esta mujer, que ganó 2 veces el premio Nobel, una con su marido y lo reconocieron a él, entonces ella no podía ir a recibirlo, y la segunda vez fue porque ella descubrió el polonio y el radio, y tampoco la dejaban ir porque pues como quedó viuda de Pierre y tenía otro romance, dijeron, ay, qué inmoralidad, o sea, fue todo un escándalo, ¿no? Entonces tampoco la dejaron ir a recibir el premio Nobel, o decía, te la damos, pero no digas ningún discurso. Entonces ella dijo, pues voy, y si no hubiera sido por Albert Einstein y otros filósofos de la época, otros científicos de la época que le reconocieron, creo que no se hubieran ni siquiera contado las cartas que nos permiten ahora documentar estas historias, ¿no? Entonces hay que dialogar, ese es el tema. Por eso quise hacer en la exposición un análisis no solo de género, porque lo identificamos, también de clase, y la clase nos une, o sea, la clase trabajadora tiene sus miembros, hombres, mujeres, entonces hay que romper con todo este tipo de formas que solo entorpecen nuestra relación y nuestra evolución. Imagínense si no tuviéramos el problema que resolver de género, pues ya estaríamos haciendo así que el mundo maravilloso que aparece en las caricaturas como los Simpsons, o no sé, estos mundos idílicos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y cuando logremos esa meta, pues hay que seguir
avanzando. Entonces lean de todo, estudien muy duro economía, estudien muy duro micro, macro, matemáticas, que son también bien bonitas, pero también estudien todas las materias que nos permiten tener este pensamiento integral, como les fui enunciando, estos diálogos. Y creo que ya no. Vean la noticia, ayer me llegó una noticia de que en Estados Unidos, imagínense ahora que estábamos hablando de estas discriminaciones, se echó para atrás una ley que permitía a las mujeres norteamericanas ser un poquito más libres, ¿no? Hay que leer con cuidado esa nota, pero tú dices, a ver, pensemos qué es desarrollado o no desarrollado. Aquí en México parece que vamos de vanguardia en algunos temas con respecto a los países que durante mucho tiempo se nos presentaron como referentes. Muchas gracias. Jóvenes, preguntas. Necesitamos que también ustedes despierten. Adelante, por favor. Okay. Hasta allá atrás también había... Sí, adelante, por favor. Ok, le escribí. Sí, está bien. Al inicio... gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Octavio Peña Villela y escribí mi pregunta. Al inicio se nos comentó sobre la historia y las mujeres. A la mayoría de aquí de los estudiantes o de la población de México se nos enseñó una historia donde parece que la mujer es borrada o no se le da un papel principal. Mi pregunta es ¿a qué se debe, por qué o para qué o cuándo comienza este tipo como de tratar de borrar a la mujer y darle un papel principal al hombre? Por allá atrás había una pregunta. Hacemos una ronda de preguntas para que... Sí, allá, compañeros. Miren, ya está. Sí, Y también las compañeras están animando por los chicos y yo también pensé en ustedes. No es como decía las y los. Yo tenía la pregunta sobre los nombres de las mujeres que mencionó de la antigüedad, principalmente la que era la escritora sumeria, la creo que era política ateniense y la filósofa griega. Creo que los nombres de esas mujeres. ¿Más? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Cepeda. El último punto me interesó muchísimo, doctora, donde nos habla de los retos que tendríamos nosotras, obviamente también economistas, mujeres en sí, a dar el siguiente paso. Usted, basado en su experiencia, ¿cuál sería ese primer paso? ¿En qué rama, en qué ámbito sería dar ese paso para, no sé, dar como el impulso a otras mujeres en otras ramas? Allá había otra. ¿Cuál es tu nombre? Cristina Cepeda. Buenos días, yo soy Miguel Bernardino. Yo tengo una pregunta para... bueno, desde principios de la carrera hemos visto que abordamos temas sobre el desarrollo capitalista y del capitalismo mismo. En mi caso yo he notado que prácticamente el capitalismo excluye a la mujer, siendo que ésta tuvo un papel fundamental en la formación de cualquier sistema económico. Si nos vamos desde el punto de vista de la historia que ha tenido los distintos sistemas económicos que conocemos, de la economía política, vemos que la mujer tiene un papel preponderante, al menos tanto en las sociedades primitivas como en las feudales, como en las esclavistas, como en las feudales, pero al dar paso al capitalismo, ese papel se pierde. Mi pregunta es, ¿usted considera que ese papel se sigue dando por sentado, como si las mujeres simplemente estuvieran ahí? Esa era mi pregunta. Gracias. ¿Ya de qué lado las compañías habían lanzado la mano? ¿No? Voy a tener que ser más provocadora para ver si... Ni modo. El chiste es fomentar el diálogo, eso es lo importante. A ver, y se pueden conectar aquí las primeras participaciones. La historia de la humanidad ha sido documentada dependiendo
ahora sí, como dicen por ahí, quien la escribe. Y la historia que conocemos no es una historia que haya sido escrita por las mujeres. Ahorita les mencioné a dos autoras, Irene Vallejo y Rosa Montero, que desde los ámbitos culturales están tratando de enunciar estos nombres. Entonces, esto lo digo porque no es lo mismo que una mujer pueda llegar a dar clases de economía y ya por eso sea feminista, si esta mujer sigue reproduciendo las formas que no le corresponden o con las cuales no se identifica. Esto es una ruptura epistemológica, por eso hay que ubicarnos desde dónde vamos a reflexionar y qué queremos, y revisar nuestra ética, cuáles son los principios, qué es, bueno, pongamos con mucha honestidad y haciendo un ejemplo desde economía. Para la economía marginalista, lo bueno es la máxima utilidad, ¿cierto? Hacemos todas nuestras ecuaciones para maximización, está súper bien, y tenemos principios que nos permiten llegar a este objetivo. Para la economía keynesiana, lo bueno es el pleno empleo, por lo tanto hacemos todos nuestros principios, identificamos nuestras premisas, nuestras metodologías para conseguir este principio. Yo aquí me enfoqué un poquito en la economía marxista porque para la escuela marxista lo importante son los trabajadores y yo me fui más a las trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que sirve o qué es lo que beneficia a esto? No estoy diciendo que sean malos, solo que tienen principios éticos distintos. Y ojo, repito, no es lo mismo moral que ética. Nosotros no vamos a ver si es bueno o malo, todo es necesario. Nada más necesitamos esa congruencia en nuestros planteamientos. Muchas veces se complica hacer una tesis porque no se tiene esta identificación social, no sabemos qué queremos, no podemos identificar el diálogo con otros autores y otras autoras, no tenemos nuestro registro histórico. Por eso hay que, cuando vean a un autor que se les deje en los cursos, una autora, vean desde dónde está escribiendo, qué está escribiendo, cuáles son los principios. Eso es muy importante, para eso es la historia, ¿no? A veces se tiene como una definición de economía la ciencia que se encarga de estudiar la escasez. Y cuando uno estudia de dónde viene eso de la escasez, dices, ah, claro, surgió en Inglaterra, donde los inviernos son terribles, donde no hay esa abundancia, están muy alejaditos del Ecuador y no conocen toda la variedad de frutas que se tienen en otros países, no hay esa riqueza natural, no hay esos elementos, y dices, claro, entiendo muy bien y no voy a cuestionar por qué ellos concebían la economía bajo esta idea de escasez. Pero eso no aplica para mi entorno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver la historia de los autores, de las autoras e ir trazando nuestras rutas de mayor comprensión es una labor que tenemos aquí en las universidades, más si nuestras universidades son públicas, eso es lo bonito, que además tenemos como más versatilidad, ¿no? La ciencia económica surgió en este país por ahí del 1927-29, cuando personas muy importantes, referentes que platicaron incluso con Lázaro Cárdenas y demás, dijeron, a ver, necesitamos economistas porque en las secretarías públicas, después de un proceso revolucionario, o sea, se hizo la Revolución Mexicana, terminó y dijo, ¿cómo construimos este país? Bueno, secretarías de Estado, perfecto. Había muchos ingenieros y había muchos abogados, pero no había esta idea de planificación, por ejemplo, que después se va a crear en otras universidades privadas como en el 40, pero ya con una lógica más de business managers y no de ciencia social. Una cosa es la técnica y otra cosa es la ciencia. Y el Politécnico tiene un plan de estudios que no es del Business Manager copiado de Massachusetts, sino que es un plan que concibe a la ciencia económica como tal, ¿no? Entonces, desde ahí podemos nosotros ir avanzando. Esto es lo que compartimos las y los profesores, las y los alumnos de la UNAM, de la UAM y del Politécnico, y que ahora nos da más creatividad para encontrar espacios de transformación. Si de repente alguien que en su formación no tuvo la licenciatura, bueno, en su formación de economista no tuvo estas materias de historia o de epistemología que me cuenta ahorita Gabriela que hay,
pues va a decir, ya se acabó el mundo, ¿no? Esta típica idea de que es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el capitalismo o que se acabe una opresión. Entonces dices, por supuesto, porque hace falta reactivar esas partes de nuestro cerebro para ir comprendiendo. Entonces nosotros tenemos una complejidad enorme. Respecto a las autoras, supongo que quieres que repita el nombre, ¿no? Y lo deletré, ok. Sí, porque yo tampoco confío en mi pronunciación griega o mi pronunciación sumeria, ¿no? El primero es Enheduana, Enheduanna, Enheduana, Aspania. Ella era la maestra de Sócrates, ¿no? Era una mujer brillante, pero, o sea, Sócrates, este gran pensador, se refería a ella con muchísimo respeto, llamándolo la maestra. Obviamente era una mujer que la describen como súper enigmática, pero con unas tertulias muy buenas, planteaba todas sus propuestas de transformación. Praxágora, que es la ateniense, se deletrea P-R-A-X, acento en la A, siguiente, G-O-R-A, Praxágora. Medea, que pues frecuentemente se hacen obras de teatro muy baratas, incluso ahí en el Teatro del Lago. Creo que apenas la vi, vayan a verla, porque es estremecedora. Imagínense una mujer que se rehusaba a ser madre en esas épocas. Entonces, en un contexto en el cual pues los pueblos eran muy bélicos, ella decía, yo prefiero luchar 3 guerras antes que ser mamá, ¿cómo ven? Entonces eso era lo impensable, y es un derecho que ahora nosotros tenemos, ¿no? A veces dice, ¿quieres ser mamá? No, y nadie te cuestiona. Pero Medea decía, me voy a la guerra porque no tengo esa vocación, o mi maternidad se expresa de otras formas, ¿no? Apenas estaba reconociendo toda esta sensación de las mujeres y de esa cualidad de la maternidad, y yo tengo la convicción de que mi cuota de maternidad la pago con mis sobrinitos. O sea, los amo inmensamente, pero les digo adiós pues un ratito, no termino exhausta, en serio, los cuido 2 horas y necesito dormir 1. Entonces ahí, ¿no? Medea es una mujer rebelde fenomenal. O sea, si después de leer, es más, a Medea directamente no se nos inflama el corazón, algo muy grave está pasando con nuestros sistemas de comprensión lectora. O sea, hay obras que saliendo quieres ir a ver cómo haces lo mismo que tu protagonista, ¿no? Entonces tengamos como protagonistas a estas mujeres. Y Harriet Taylor, que ahí la ubican como la esposa de Stuart Mill. Hay muchas otras mujeres más, pero estas les pueden servir de pauta. La pregunta de Cristina, los retos que tenemos, por eso ustedes son unos privilegiados, están en una universidad, muchas horas de su día las tienen que dedicar a estudiar, las tienen que dedicar a comprender, a cuestionarse, y además tienen una biblioteca súper bella aquí. Entonces, el reto que tenemos primero es identificarnos y después hacernos las preguntas que pues nuestro entorno nos demanda, y con toda la honestidad intelectual ver las metodologías que nos ayudan. Si de repente te sirve una metodología marginalista, perfecto, pero desarróllalo con mucho rigor y sabiendo desde dónde lo estás planteando. O si te ayuda este método keynesiano, perfecto, pero pues tú ubicándote no como un sujeto abstracto, no como un alumno del poli, sino como una alumna del poli, no como una mujer en general, sino como una mujer que es alumna del poli, que está en la carrera de economía, que vive en un país con este problema. Mi pulsación hacia dónde es, o sea, qué es lo que quiero elaborar. Últimamente se ha perdido mucho esa bonita costumbre de hacer tesis, pero creo que es el ejercicio más bello para que nosotros pues confiemos en nuestras reflexiones. Imagínense, es la posibilidad en la cual ustedes van a dar una respuesta a un problema que lograron identificar, y a nosotros como maestros nos sirve mucho porque es como agüita fresca.
Es como decir, a ver, hay mis problemas, ¿se solucionaron o no? No importa, pero miren, estos se están detectando. Entonces, es un ejercicio de un intercambio generacional, de un diálogo. No solo tenemos que tener diálogos con otras ciencias sociales, sino también este diálogo intergeneracional. Y ustedes ahorita pues también son como un nodo muy bonito en sus familias, en sus generaciones. No sé si los domingos se vayan a desayunar o a evacuar con la abuelita y la abuelita diga, oye mija, ¿cómo está la inflación? Y ya salen ahí con su hipótesis, ¿no? Pero eso es mucha responsabilidad, o los papás, o platiquen eso, al menos para apantallar en la comida el domingo a la abuelita, estudien qué está pasando con la inflación. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener una relación distinta también con sus mayores, porque van a respetar sus opiniones y son bien argumentadas, ¿no? Yo recuerdo que yo de chiquita siempre quería quedarme en la sobremesa, pero pues todos me decían, esta chiquita, váyase, váyase, hasta que de repente escuché que había un tratado de libre comercio y mi abuela dejaba las revistas ahí perdidas. Me acuerdo que estudié el tratado de libre comercio yo muy chiquitina, con la revista El Proceso, ¿no? Entonces dije, ay, Telecán, me puse a estudiar, y a la siguiente vez que hubo comida, yo dije, ay, yo sé que es el Telecán, y les hablé de Salinas, y les hablé de todos, y todos dijeron, ay, bien, la niña se puede quedar para los siguientes sobremesas, porque al menos les ahorré horas de lectura, para eso podría ser, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto, ubicarnos, y yo sé que estamos en un mundo como muy acelerado, lo sé, y sé que tenemos problemas, también lo sé, pero también tomar conciencia del gran privilegio que es estar en esta universidad. Y como dice algún maestro grande, si la universidad no sirve para solucionar los problemas del país, la universidad no sirve para nada. Eso lo dijo Silva Herzog, uno de los fundadores de la ciencia económica. Entonces, si ustedes no están saliendo del Politécnico para dar soluciones a los problemas de este país, hay problemas y muy graves. La historia de la mujer y el capitalismo es muy interesante esta pregunta, porque pues también hay que ir viendo cómo vamos a hacer el análisis del capitalismo. Insisto, las relaciones sociales generan a los sujetos, no a la inversa. Les comenté que desde mediados del siglo XIX habían tratados muy interesantes sobre las mujeres, de ver cómo se estaba reconfigurando, sobre todo en el mediados del siglo XIX, entre Alemania e Inglaterra, a la mujer en este capitalismo que iba ascendiendo, ¿no? Teníamos poquitas décadas de haber impulsado una revolución industrial. 1840, 1850 se presentaron revoluciones en Europa, particularmente las revoluciones de 1848, y una obra que a mí me gustó mucho, que también me estremeció, es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, porque él, desde su posición como hombre, pero me parece que aporta mucho, dice, a ver, ahora que se está extendiendo la propiedad privada y hay un crecimiento industrial, hay mayor posibilidad acumular el excedente, y empiezan a surgir las herencias. Entonces aquí el tema típico de los hombres que todavía no se soluciona es cómo asegurar que ese hijo es mío. En serio, él lo plantea, Engels lo plantea, ¿cómo voy a asegurar que voy a dejarle mi herencia, esta acumulación que estoy forjando, a un verdadero Engels, ¿no? Por poner este ejemplo. Él critica a sus contemporáneos porque saben que Engels estaba entre la aristocracia, los trabajadores y demás. Entonces dice, por supuesto que si tú quieres preservar la propiedad privada por generaciones, tienes que asegurarte que tu mujer no salga de la casa, porque ella es la única que sabe realmente de quién es el hijo, ¿no? Y por eso empezaron todas esas políticas de opresión terribles. Ustedes vean cómo se vestían las mujeres. Por eso hablé de la época victoriana, incluso de Harriet Taylor, porque es esta relación, o sea, a partir de las formas de propiedad, es que nosotros podemos hacer análisis económicos hasta llegar a parecer chismecito, ¿no? De cómo preservar la propiedad privada. Pero eso podría explicar mucho cuál es el papel de las mujeres y toda esta opresión y represión que padecieron, insisto, no tenía tantísimo tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra? Si no, también me gustaría hacerle aprovechando que está la doctora, hacerle una pregunta.
Si ahorita en esta reflexión que hemos estado haciendo, muy interesante, por ahí me recordó ahorita a un personaje que es quizá una de las mujeres más brillantes del siglo pasado en cuanto a hablar de la equidad de género y del feminismo, pero de un feminismo muy estudiado, que es Elie Bartra. Elie Bartra y obviamente el doctor Dussel, Enrique Dussel, hablan justamente de este papel de la mujer muy importante en este nuevo siglo, en el siglo XXI. Pero hay una disrupción en el mundo porque hay como dos visiones. La visión que nosotros tenemos de este pasado que hemos ahorita descubierto y que leemos todos los días en las lecturas del mundo de Europa. Pero desafortunadamente en América Latina el mundo llegó después, ¿no? A partir de la conquista. Y poco visualizamos hacia antes de la conquista. De hecho, hay muy poco escrito, evidentemente, de documentos o libros que son hechos con historiadores antes de la conquista. Y México, en el caso muy particular de México, a partir del movimiento de independencia, ¿no? En el siglo XIX, prácticamente pues hablamos de un país muy nuevo. Pero el siglo XX está permeado de una gran carga cultural, de esa carga cultural en donde la mujer pues es prácticamente culturalmente destinada a tener hijos, las mujeres desde niñas. El juguete era la muñeca, ¿no? En donde la niña tenía que aprender a ayudarle a la mamá a las labores de la casa, hacer el aseo, hacer comida. Y los hombres, pues no, los hombres no, porque los hombres deben de trabajar, deben de mantener a la familia, etc. Pero este pensamiento que se vivió en prácticamente la mitad del siglo XX cambió también un poco a finales del siglo pasado. Y justamente me quedo pensando en este movimiento feminista que obviamente también a América Latina llegó muy a destiempo, porque si ustedes checan un poquito las lecturas que hay hasta antes de los años 60, 70, prácticamente en México la cultura del machismo existía en un grado muy elevado. Vean ustedes las películas de la época de oro que le llaman, que de oro no tienen nada, pero que sí son películas, y vean ustedes, por ejemplo, ustedes el papel de la mujer, ¿no? La que barre, la que plancha, la que lava, la abnegada. Pero fíjense que por suerte, y lo digo así, en estas últimas dos décadas del siglo pasado, el papel cambió, y cambió un poco. Y para este siglo no cambió un poco. Yo creo que hemos dado pasos muy gigantes, por una razón. Las mujeres, dice Elie Bartra, a finales de los 80s, las mujeres abandonan la casa. Y no que se vayan, no quiere decir que se vayan, no. Quiere decir que ahora las mujeres dejan de estar en la casa para insertarse en ¿dónde? Aquí, en la escuela, en el mercado productivo, en el trabajo. Y entonces, el reflejo después de 20 años lo vemos aquí ahorita. Afortunadamente, miren, en el panel son más mujeres, en la audiencia son más mujeres, y en los grupos, cuando damos clase, yo veo afortunadamente muchas mujeres. Quiere decir que entonces esto está cambiando. Pero hay cosas que todavía no han cambiado del todo, yo percibo, porque ese pensamiento todavía no llega a este punto, porque muchas veces creo que estamos viviendo un poquito del pasado, de qué sucedió en el antes. Pero yo preguntaría, ¿y qué va a suceder en el futuro? Porque nosotros no somos del pasado, somos del futuro. Porque lo que vamos a aprender, lo que vamos a vivir, lo que vamos a disfrutar, es justamente en este futuro. Y entonces viene aquí mi pregunta a la doctora. Obviamente el papel del histórico de la mujer
pues es inminente por su condición biológica, de entrada, ¿verdad? El ser madre es una situación que hace que obviamente las mujeres tengan un estatus muy superior que los hombres, por esa condición. Pero muy importante, y yo sí quisiera aquí preguntarle a la doctora, fíjense cómo ha cambiado el pensamiento de las mujeres. Antes la mujer se casaba a los 18, a los 19, a los 17. Hoy a los 30 ya no se quiere casar, ¿no? Y ya ni se casan. Antes la mujer estaba obligada a casarse y a tener hijos y a formar una familia. Hoy la visión de familia también cambió, porque ¿qué creen? Que la mujer ahora tiene una participación muy activa ¿en dónde? En todo, en la política, en la cultura, en todo. Y entonces ahora la mujer es más libre, más independiente. Y esa independencia, ¿qué le da? Pues le da muchas armas muy importantes, porque ahora la mujer decide tener o no tener hijos. Fíjense, lo que antes era una obligación, hoy puede decidir no hacerlo. El pensamiento también cambió, porque ahora ya la familia como nosotros la concebíamos en la Biblia y en todos los documentos anteriores, decían el papá, la mamá y los hijitos. Hoy las familias son conformadas de otra manera. Es la mamá y los dos perros, ¿no? O los dos esposos y sus perritos, o las dos esposas y sus perritos, ¿no? Y entonces se vale, ¿no? Pero fíjense bien, este matrimonio igualitario, esa libertad de pensamiento, el no tener hijos, incluso antes había la obligación de tener una casa, hoy ya no. Hoy los jóvenes prefieren vivir rentando, y es parte de la modernidad, ¿no? Pero aquí vienen las dos preguntas que le quiero hacer a la doctora y que me gustaría que ella las compartiera con ustedes para ir cerrando esta situación. Me gustaría saber, doctora, cuál es el papel, cuál considera usted que es el papel que debe jugar la mujer, no del pasado, no del antes, sino del futuro. ¿Cuál es el papel que debe jugar la mujer del futuro en esta nueva modernidad, pospandemia, en este mundo que es más digital, que estamos hablando ya de un punto más moderno, ¿no? En que le llamamos incluso el famoso metaverso, en donde la comunicación pues es digital y ya no es verbal, ¿verdad? Con altos niveles de tecnología, con altos niveles de virtualidad. ¿Y cuáles serían esos grandes retos que la mujer debe enfrentar y cuáles serían sus planteamientos o cuáles serían sus consejos para nuestros estudiantes que deberían o que deben tener o que deben hacer en estos próximos 50 años? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Pues sí, es una pregunta súper importante. Por eso hay que ir dialogando, ¿no? En la casa soy la hermana mayor de 3 mujeres. Entonces, al principio, cuando tocaba darle consejos a las hermanas, ellas recurrían a mí o para hacer las tareas o para hacer estas labores, ¿no? Pero yo, para entender el tema del feminismo, le pregunto a mi hermanita, que tiene como la edad de ustedes, porque hay cosas que me quedan un poquito lejos, o mamá luego me tiene que decir, oye, necesito que sirvas como de intermediaria porque no estoy entendiendo a tu hermana, ¿no? Pero tiene la consigna de que no va a ser autoritaria y decir no sin ningún argumento, es como ese diálogo. Lo menciono en términos generacionales, pero también es el diálogo entre nosotros, entre su generación. Hubo una forma particular en la que nos relacionamos con los hombres, aquí Gabriela y yo, porque estábamos en una generación donde habían cosas que eran naturales y de repente había alguien que los cuestionaba, pero era muy marginado, ¿no? Porque había una normalidad. Por fortuna la pandemia lo que nos vino a demostrar es que esa normalidad se tiene que romper, porque si no incluso no nos reproducimos como especie. Entonces, pensar hacia futuro ya en sí es un reto. Ahora con toda esta precarización laboral,
¿qué idea de futuro pueden tener los alumnos si saben que ya no van a poder comprar una casa como lo hicieron los abuelos, pero dicen, me construyo otro pisito en la casa de la abuela y del abuelo y ahí me quedo porque las rentas son impagables, ¿no? Entonces, ¿qué idea de futuro si ya no tienen la certeza que se tenían en otras generaciones de que terminando la carrera tenían trabajo y un trabajo remunerado, ¿no? Cuando vemos esos indicadores de que el 70% de poder adquisitivo se perdió en las últimas décadas, las podemos dimensionar sabiendo que el abuelo mantenía 10 hijos de su matrimonio y de repente una capillita por allá que también tenía y tenían casa, ¿no? Y el salario mínimo les alcanzaba para todas estas personas que eran dependientes de él. Y hoy a veces pues tenemos el gatito y decimos, este mes no hay Royal Canin porque todavía tenemos otros gastos, nos llegó más caro la luz, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos cambios, hay cambios tecnológicos y hay cambios sociales. Dentro de los tecnológicos, a mi entender, uno de los grandes avances del siglo XX es que la medicina nos dio 30 años más de vida. Si ustedes leen unas novelitas del gran Balzac, el gran Balzac dice, esta venerable anciana de 30 años. Imagínense, 30 años, porque la expectativa de vida era 40, ¿no? O sea, también qué tanto podía ser una mujer que vivía en esas condiciones y que estaba obligada a ser madre, y además es todo un fenómeno hormonal, biológico, exhaustivo, ¿no? Y cuidar a los hijos y demás. Pero pues ya tenemos una expectativa de vida de 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los siguientes 30 años de nuestra vida si no decidimos ser mamás o si sí decidimos ser mamás? Entonces, hay desarrollos tecnológicos que también modifican nuestras relaciones al interior de la sociedad. Hay desarrollos sociales que también nos hacen cuestionarnos estos diálogos. Históricamente los jóvenes hemos sido los que dan la pauta para pensar a las generaciones anteriores en todos los ámbitos, ¿no? Yo de repente me identifico ya como en la línea porque pues soy de una generación que escuchaba mucho rock, ¿no? Este rock, este género musical que fue disruptivo, ¿no? Que las abuelas decían, ay, Elvis Presley es lo peor que hay en el mundo, ve cómo se contonea, porque era inmoral o era todo, y ustedes dicen Elvis Presley, ay, qué aburrido, ¿no? O yo soy de esa generación porque yo no entiendo el reggaetón, pero de repente me dicen que hay un contenido político y hay un contenido rítmico que te impide no moverte, ¿no? Pero todas esas expresiones las están generando ustedes. Eso es lo que quiero decir. Y nosotros tenemos que ir dialogando para que sepan qué es lo que se va superando. El hecho de los casamientos, pues también es una relación social. Pensemos qué beneficios tiene para alguien en esta sociedad casarse o qué complicaciones tiene, sabiendo que pues la idea de futuro también nos fue robada, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero ¿sueñan con vivir con alguien el resto de su vida? Dices, ay, no sé ni cuánto voy a vivir, ¿por qué me presionas? O sea, ¿no? O sea, no sé ni siquiera qué voy a querer mañana. Y no porque seamos completamente indecisos, sino porque no tenemos ni siquiera una materialidad. O sea, las personas mayores sabían que si entraban en un trabajo se podían jubilar y podían pasar una vejez digna. Ahora los esquemas de jubilación son muy reducidos, el esquema de outsourcing no reconoce muchos aspectos y dices, no sé qué va a ser de mí mañana. O sea, ¿cómo podemos relacionarnos desde nuestra parte más humana bajo estas limitaciones sociales? Por eso los economistas tenemos que trabajar muchísimo para generar esta idea de futuro. Si yo les digo a ustedes, ¿qué van a hacer el siguiente año? No sé. O si les digo, por ejemplo, con mis tesistas, estuve el semestre pasado impulsándolas para que se fueran a hacer estudios al extranjero y decían, ay, es que eso todavía falta mucho tiempo. Y yo decía, no, hazlo desde ahora y vamos a hacerlo desde ahora. Y ahora ya lo tienen todo hecho y dice, ay, qué bueno que lo hice con tiempo porque si no, no hubiera podido sacar ninguna de las certificaciones o el tema de las vacunas, que es lo que ahora se nos complica, ¿no? Pero todo eso lo digo porque ustedes cuando comiencen un semestre, cuando comiencen un semestre digan, a ver, tengo una planta docente que estando en el poli es brillante
¿Qué voy a aprender? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo voy a proyectar mi tesis? ¿Dónde voy a querer hacer el servicio social? Son preguntas que a lo mejor a ustedes les agobia ahorita, pero créanme, si escuchan este diálogo, que les va a servir para que cuando lleguen al momento no estén angustiados o digan, ay, no cumplo este requisito, ya mejor me voy a un lado que no quiero, ¿no? O sea, recubren su idea de futuro, ese es otro reto. Solo teniendo una noción de futuro van a poder plantear los distintos escenarios. Y tiene aquí toda la razón el doctor. O sea, no tenemos que pensar en la mujer o asumirnos como mujeres del pasado, sino como estas mujeres del futuro que ya se escuchó la voz, ¿no? Fuimos de los actores sociales más importantes a nivel mundial en los últimos años. La voz ya se escuchó, ya hay un grito estruendoso. Ahora es momento de ir tejiendo nuestras narrativas. ¿Cómo nos vamos posicionando? O sea, ya fuimos los escandalosos que necesitábamos ser, pero ahora, ¿qué es lo que quiero proyectar? Es complicado, lo sé, si no sabemos qué vamos a hacer en 2 años, pero sí ser como muy pues conscientes de la universidad. Ustedes tienen más retos que las compañeras de su edad que no tuvieron el privilegio de estar en la universidad. Seguro conocerán a muchas y se van a dar cuenta cómo ustedes están ampliando su visión con las lecturas. El cerebro también se ejercita. Eso hay que irlo viendo, ¿no? Hay distintas habilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes por lo pronto van a estudiar muy duro todas sus materias, van a salir con 10, con esa excelencia que demuestre que las mujeres desde el primer momento en que se creó una universidad tenían todo el derecho. Desde el momento de decir, no, reconozco a Sor Juana que tenía que disfrazarse de hombre para estar en una universidad. O sea, esa lucha ya la tenemos ganada. Pero ahora, ¿cómo yo aporto a esa enseñanza? Pues naturalizando que hayan mujeres, que hayan hombres, que eso no sea un tema que todavía nos genere como horas de atención. Y que vayan proponiendo, y así como ya se anunció la posibilidad de una presidenta mujer, que también se vea la posibilidad de los gabinetes donde estén las mujeres más ampliados, ¿no? Este fue el primero, yo nunca había visto tantas mujeres, y ahora ya está, hay rectoras en la UAM también, es bien bonito eso, hay concursos para jefas de departamento y demás. O sea, las mujeres nos estamos colocando, o sea, es como ir con otras narrativas, unas narrativas más cercanas a nosotros, y respondiendo también a las necesidades de las mujeres, porque si llegamos a un puesto de hombres a reproducir lo mismo que hacían los hombres, pues nada más es pura simulación, ¿no? Sino que tenemos que ir con todas esas ideas nuevas, esa creatividad. Y si quiere aquí, papá. Claro que sí. Jóvenes, si me lo permiten, un fuerte aplauso a la doctora por esta brillante exposición. Y si me lo permiten, voy a proceder a entregar los reconocimientos a esta conferencia. El Instituto Politécnico Nacional, si me permiten ponerse de pie. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la maestra Gabriela Ramírez Plancarte por su participación como moderadora en la conferencia La importancia de la mujer mexicana en el siglo XXI, celebrada el día viernes 13 de mayo del año 2022 en el marco del 70 aniversario de la Escuela Superior de Economía. Firma nuestro director. Un aplauso a la maestra. Bien. A nuestra ponente de la conferencia magistral. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carolina Hernández Calvario por su participación como ponente en la conferencia La importancia de la mujer mexicana en el siglo XXI, celebrada el día viernes 13 de mayo del año 2022 en el marco del 70 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria, firma al calce el director de la Escuela Superior de Economía, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Un aplauso a la maestra, a la doctora Hernández.
Bien, pues la maestra es muy bienvenida siempre que quiera estar aquí, pero vamos a despedirla como nosotros sabemos despedir siempre a nuestros invitados, con un bueno, por favor, si son tan amables. Bueno, economía, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, bueno.